Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este cactus, que es bastante fácil de realizar. Está compuesto de 4 piezas realizadas de la misma manera. Tiene alrededor de 6 centímetros de la altura, sin contar la maceta y la base. Materiales que necesitamos son hilos de grosor 4 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros, un poco de relleno, una aguja para coser y tijeras. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En este punto vamos a cerrar la vuelta. Voy a utilizar un poquito del hilo, lo coloco entre el ganchillo y la hebra. Y ahora hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. La vuelta vamos a cerrar en el punto donde tenemos el marcador. Entonces sacamos el marcador y en el mismo punto hacemos un punto deslizado. Empezamos vuelta número 2. Subimos un punto de cadeneta, otra vez marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. En la vuelta número 2 vamos a tejer 8 veces un aumento. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Vuelta número 2 y todas las vueltas empezamos siempre en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta. Entonces, en el mismo punto hacemos el primer aumento. Tejemos 2 puntos bajos. Y repetimos, en el siguiente punto también hacemos 2 puntos bajos. Y así repetimos hasta 8 veces. Después de repetir 8 veces un aumento, todavía nos queda un punto. Este es punto deslizado de la vuelta anterior, este punto no se teje, así que tejemos el último aumento, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 16 puntos bajos. Después de hacer la cadeneta, colocamos el marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y saltamos el punto deslizado.
Tenemos una vuelta sin aumentar, tejemos otras 2 vueltas sin aumentar. En total deberíamos tener 5 vueltas. La última vuelta también cerramos con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 20 centímetros. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Hacemos otra pieza de la misma manera, pero sin cortar el hilo. Ya tengo otra pieza hecha. Tenemos 2 piezas iguales. Y ahora continuamos con la vuelta número 6. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos 12 puntos bajos. Quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Estos puntos dejamos sin tejer y ahora cogemos la otra pieza y en esta pieza también vamos a tejer 12 puntos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Y tejemos un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí también nos quedan 4 puntos para terminar la vuelta. Ahora sacamos un poquito el punto, sacamos el ganchillo y antes de continuar, primero vamos a unir estos 4 puntos que tenemos dentro. Y vamos a aprovechar el hilo que hemos dejado. Primero vamos a pasar el ganchillo por el primer punto que encontramos y con el otro punto del otro lado. Cogemos el hilo y sacamos un punto hacia adelante. Hacemos un punto de cadeneta y ahora por el segundo punto del un lado y por el segundo punto del otro lado. Aquí hacemos un punto deslizado. Ahora por el siguiente punto de un lado y por el siguiente punto del otro lado. Y también hacemos un punto deslizado y repetimos. Ya tenemos 4 puntos, pero nos queda el punto deslizado de la vuelta anterior. Entonces este punto también vamos a tejer para que no quede agujerito. Hacemos un punto deslizado más, ajustamos el punto, hacemos un punto de cadeneta y sacamos el hilo. Y tenemos esta parte unida. Ahora volvemos a coger el punto de la vuelta número 6 y aquí cerramos la vuelta con un punto deslizado. Sacamos el marcador y en el mismo sitio hacemos un punto deslizado. Ahora, en la vuelta número 6 deberíamos tener 24 puntos.
Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y vuelta número 7 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos que tejer 24 puntos. Y aquí también nos queda un punto. Es punto deslizado. Saltamos este punto y cerramos la vuelta. Tenemos 7 vueltas. Subimos un punto de cadeneta, vuelta número 8. En esta vuelta vamos a menguar 4 puntos. Tejemos 4 puntos bajos, empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Cuatro puntos bajos y ahora un menguado. Cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos 4 puntos bajos. Y un menguado. Y repetimos 4 puntos bajos. Y un punto y un menguado. Y repetimos una vez más. Cuatro y un menguado. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador. Tenemos 8 vueltas. Ahora vuelta número 9 y número 10 tejemos sin menguar. En cada vuelta tenemos que tejer 20 puntos. Subimos un punto de cadeneta, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 9 y número 10. Tejemos de esta manera. Vuelta número 11. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. En esta vuelta vamos a menguar 4 puntos. Primero tejemos 3 puntos bajos. Y hacemos un menguado. Y esta parte repetimos otras 3 veces. 3 puntos bajos. Y un menguado. Cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto. Y ahora tejemos 3 vueltas sin menguar. En cada vuelta deberíamos tejer 16 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así tejemos vuelta número 12, 13 y 14. Cerramos la última vuelta con un punto deslizado, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo.
El hilo podemos dejar bastante largo, luego lo vamos a utilizar para coser el cactus a la base. Cerramos el punto y ahora rellenamos el cactus. Aquí ya tenemos una pieza terminada. Hacemos otras 3 piezas de la misma manera, pero alguna podemos hacer un poquito más bajita. Por ejemplo, esta tiene 2 vueltas menos que la primera que hemos hecho. Así que en vez de terminar con 3 vueltas sin aumentar, podemos terminar con una sola vuelta de 16 puntos bajos. O hacemos todas las piezas iguales. Ahora enhebramos una aguja y vamos a coser las piezas a la base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. La base tiene que tener el mismo diámetro que la maceta que vamos a utilizar para colocar el cactus. Entonces, los cactus vamos a colocar de la siguiente manera. Dos en el centro y los dos últimos, uno delante y otro atrás. Así los cosemos de esta manera. Vamos a coser uno por uno. Y así cosemos las otras 3 piezas. Colocamos el cactus en una maceta. Y por el último vamos a colocar las flores. Son estas flores que vamos a colocar. Cómo hacerlas podéis ver en el vídeo anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Primero doblamos el alambre, lo doblamos más o menos por la mitad. Y ahora colocamos la flor dentro del cactus.
Y el cactus ya tenemos terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.